Algunas personas solo planificaron anoche y hoy murieron, amanecieron muertos. Sin embargo, usted y nosotros que estamos aquí con la buena voluntad de compartir un momento la palabra de Dios, pues es de agradecerle al Señor. De hecho, ahorita vamos a encomendarnos a Dios, a orar por usted y por nosotros también, para que Dios nos dirija en este momento devocional. Amén. Oramos, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, gracias por un día más de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a aprovechar esta oportunidad, este nuevo día que tenemos, a vivirlo, Señor, en santidad, en fe, buscando tu rostro, Señor, creyéndote a ti, Señor, confiando en ti, oh Dios de la gloria. Que este día sea un día de mucha paz, sea un día de mucha bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para todos y cada uno de nosotros, para todos y cuantos confiemos en ti, Señor. Por favor, cúbrenos con tu sangre, respáldanos, guárdanos, te lo pedimos con todo nuestro ser. Sé tú nuestra mano derecha, sé tú, oh Dios mío, nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Te lo pedimos, Padre, porque dependemos totalmente de ti. En el nombre de Cristo Jesús, que esta meditación de la palabra sea de mucha bendición para todos los que estamos recibiendo esta bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gracias al Señor por su bendita gracia. Vamos a abordar hoy el tema, vamos a ver algunas de las causas por las cuales el desánimo llega a nuestras vidas. ¿Cree que el desánimo puede llegar a los ministros, hermano? Es sorprendente, esto es algo de poner toda nuestra atención porque sí, muchas veces llega a tocar la puerta, ¿verdad?, de nuestro corazón, de nuestra mente, aún siendo ministros, siendo líderes, siendo servidores, siendo miembros activos por mucho tiempo en la obra del Señor. El desánimo como que siempre se cruza en nuestro camino por una o por otra razón para tocar la puerta, ¿verdad?, con esta administración que es tan fuerte, que ataca de una manera tan fuerte, pero podemos sobreponernos con la ayuda del Señor. Pero realmente sí, no podemos dudarlo de que sí, el desánimo toca la puerta. Y yo creo que de repente a los niveles, ¿verdad? Porque a los hijos de Dios a todos los ataca, pero yo creo que ya en el área ministerial, yo creo que el enemigo, que el Señor lo reprenda, se propone a lanzar estos ataques de una forma más fuerte y más profunda. Pero tenemos al Señor. Sí, siempre hay razones fundamentales que usa el enemigo para traer desánimo. Un ministro muy entregado a Dios, muy consagrado a Dios, muy servicial, le hace bastante daño al reino de las tinieblas. Entonces un ministro así no le cae bien al diablo. Un ministro diligente, muy diligente, no le cae bien al diablo. De por sí nadie le cae bien del pueblo de Dios, pero cuando vemos gente entregada a Dios, con esa buena voluntad de hacer lo que Dios le dice que haga, esa gente le hace bastante daño al reino de las tinieblas. Entonces tienen que haber ataques. Sí, por muchas razones, el enemigo puede provocar desánimo en los hijos de Dios,
¿verdad? Y este desánimo pues puede llevar al fracaso espiritual a ministros, a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que el desánimo ha sido una herramienta que muchas veces le ha funcionado al enemigo, ¿verdad? Pero que esta mañana es muy especial porque vamos a estar hablando al respecto. Y si de repente se han debilitado sus fuerzas, se ha desanimado, se ha decaído espiritualmente, hay algo que lo está queriendo detener, esta mañana vamos a estar hablando del desánimo y sus causas, con el propósito de que todos los hijos de Dios podamos superar esta barrera que muchos no logran superar, pero que por la misericordia del Señor, esta mañana estaremos hablando de esto para bendición y edificación de los siervos de Dios, de los hijos de Dios. Muy bien, mira, entre los conectados ahorita, hermana Virginia Gutiérrez, hermano Josué Aguirre, Dios bendiga a los. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor. Pero ahí está el siervo Josué Aguirre. En el siervo Josué Aguirre Dios ha puesto en su corazón trabajar en la obra. Él está en una comunidad por aquí que le llama Carvajales. Él está haciendo, podemos decir, pininos en el llamamiento ministerial. Y yo creo que Josué es testigo de cuando el enemigo le dice, mira, hoy no vayas, estás cansado. Pero sinceramente, tanto los que ya estamos sirviendo a Dios a tiempo completo como los que están sirviendo a Dios a medio tiempo, las cosas se complican. Por ejemplo, mire, hay dos siervos del Señor acá que ya están con nosotros, ¿verdad? La hermana, mi amada esposa, por cierto, es su hermana, ¿verdad? Sí. ¿Ahí? Un saludo para mi hermana Reina, que Dios la bendiga y la siga prosperando, la siga llenando del Espíritu. ¿Cómo no? Ahí está mi amada esposa. Cuando estos ataques llegan a la vida del ministro, esposo de esta sierva del Señor, como también nuestra hermana Virginia, esposa del hermano Juan Ramón Barralaga, que es un hombre bastante dedicado al Dios del cielo a trabajar. Pero las embestidas, los desánimos, no solamente se quedan a nivel del varón que va al frente de la batalla, sino que el desánimo también tiende a invadir a la esposa y a los hijos. Entonces, por eso vamos hoy a considerar lo que el enemigo está utilizando para desanimarnos, pues, porque no nos sintamos impulsados a continuar haciendo el trabajo de Dios. Sí. Por ejemplo, tenemos una lectura, ¿verdad? Puede leerla, Números. Sí. El libro de Números, capítulo 21, versículo 4, dice de la siguiente manera, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Por el camino. Leo un poquito más adelante. Versículo 5 sigue diciendo: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bueno, es bien fácil criticar al pueblo, bien fácil criticarlo, pero
La verdad es que no es fácil. Venían de una jornada bastante difícil. Y como humanos, pues ellos sintieron deseo de alimentarse, sintieron deseo de beber agua. Y no había, hasta el momento, no había provisión. Claro, todo estaba bajo el control de Dios. Pero a pesar de que se maneje, que todo está bajo el control de Dios, siempre nuestra alma reacciona, la familia reacciona porque la situación no es fácil. Pero, ¿qué dicen ellos? Se deja ver que ellos disponían, contaban con una provisión de Dios. Sí. Que era lo que Dios no les había dejado de dar. Sí. Y parece contradictorio, ¿verdad? Porque también mientras viene el desánimo, viene acompañado muchas veces de confusión, ¿verdad? Porque aquí el pueblo dice que no hay pan ni agua. Y en el mismo versículo dice que su alma tiene fastidio por el pan tan liviano, ¿verdad? Entonces estaba llegando hasta la confusión, ¿verdad? A ellos por este ataque que les estaba llegando, ¿verdad? Se deja ver de que en esos momentos tan críticos que el cristiano pasa, como que las mismas circunstancias que uno está pasando, como que la visión también es atacada, porque ya no estamos viendo las cosas como Dios quiere que las miremos. Ya no vemos de repente la provisión de Dios como algo de mucho valor. No lo vemos como realmente es, pues, los cuidados de Dios para con su ministro, para con su familia, para con el líder, para con ese discípulo. No vemos, porque la misma circunstancia en la que hemos caído nos acorta la visión, nos estorba, no podemos ver. ¿Recuerda a Moisés? Sí. Frente al mar. Sí, Moisés, ahí estaba Moisés y el Señor tuvo que preguntarle qué tienes en tu mano, ¿verdad? Porque seguramente ya iban cansados del camino también, ¿verdad? Pero Dios ahí está. Dios no deja a sus siervos. Dios le resuelve a sus siervos. Y por eso tenemos que depender en cuanto a lo material y sobre todo en cuanto a lo espiritual, depender del auxilio de Dios para que en esos momentos de fastidio, de cansancio, de desánimo, podamos oír a Dios, podamos oír a Dios y podamos recibir ese auxilio maravilloso que Él proporciona. Sí. El punto es que las circunstancias que el pueblo hebreo está atravesando son difíciles. Hay mucha necesidad, mucha sed. Ellos deseaban ya no comer frijolitos, ¿verdad? Frijolito es el más común en las casas. Y algunos pues dice, yo frijol, dice, en la casa no lo como. Pero hay momentos cuando la presencia del frijol en la cocina, presencia única, hace que uno cambie y entrarle porque no hay de otra, pues. Aquí en esta oportunidad los hebreos sabían muy bien que el maná no era cualquier alimento. ¿Cuál era la procedencia del maná? La procedencia del maná, pues sabemos de que Dios lo enviaba pues desde el cielo y la palabra lo describe como comida de príncipe, alimento de príncipes, de hijos de rey, ¿verdad? Pero en el momento de la dificultad, pues uno no valora esas la ceguera, la visión ciega. No valora eso. El pueblo no valoró eso porque Dios estaba enviándolo literalmente del cielo,
¿verdad? Y bueno, pues quiere decir que muchas veces las causas son justificadas y a veces no son justificadas. A veces el problema está en el alma, en la mente, ¿verdad? Pero bueno, que sea el Señor, ¿verdad?, sacándonos adelante a todos y cuantos aquellos están siendo atacados de esta manera tan terrible. Como no, esa es la finalidad de esta exposición, es precisamente para que podamos reflexionar en la circunstancia, porque cuando Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes? Considero que a Moisés se le vino el recuerdo, ¿no?, cuando tiró las varas y se convirtieron en serpiente, cuando con la vara, cuando Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, una vara. Pero ahí yo creo que un despertar vino en la vida de este siervo, porque cuando Dios lo interroga a uno, lo intercepta, o habla Dios a nuestro corazón, entonces uno reflexiona y dice, ya comienza a ver la provisión desde otro punto de vista. Porque murmurando es peor, ¿no? Es peor, porque ya la murmuración pues, ya es incurrir en el pecado, ¿verdad? Dios no está de acuerdo, Dios quiere que seamos agradecidos, Dios quiere que tengamos esa confianza en Él, ¿verdad? Porque Él sabe cumplirle a cada uno de sus hijos. Y si de repente se está pasando un proceso de dificultad por una o por otra razón, ¿verdad?, ni aún ahí hay despropósito de Dios. Dios tiene algo programado. La clave de nosotros, los hijos de Dios, es estar creyendo y confiando en el Señor con todo nuestro corazón. Por ejemplo, los hebreos, ¿qué les pasó a ellos por mal administrar la circunstancia que estaban viviendo? Sí, Dios envió un juicio. La palabra más adelantito donde estábamos leyendo, capítulo 21 del libro de Números, versículo 5, dice que, lo voy a leer, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Verso 6 es, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordiesen el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Pero todo eso ya venía como una reacción, ¿verdad?, por la murmuración, por la inconformidad, ¿verdad? Entonces no es conveniente y es lo más, y es lo primero que uno hace, ¿verdad?, en los momentos de fatiga, de angustia, de tribulación, de desánimo. Lo primero que hace uno es quejarse, ¿verdad?, y murmurar. Pero ya sabiendo esto, hermano, tenemos que manejar de diferentes formas la situación, porque el pueblo de Israel se desanimó por el camino, se desanimó, ¿verdad?, su alma se fatigó, pero vino el Señor y no los consoló de una vez, sino que les envió serpientes que los mordieran, y eran serpientes venenosas, ¿verdad? Sí, porque moría la gente. Después de la mordida la gente moría. Bueno, pero todo eso trae un despertar. El pueblo, a raíz de la presencia de juicios, la presencia de esas serpientes, ellos reaccionaron y comenzaron a ver que estaban desubicados. Vamos a leerlo ahí mismo. Verso 7. Siguiente. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Así es. Entonces las circunstancias
las circunstancias mal administradas. La mala administración es cuando uno comienza a ver despropósito en Dios con las cosas que están sucediendo. Cuando uno no ve a Dios en lo que está aconteciendo, pues. Pero hay evidencias cuando Dios está en el asunto. Por ejemplo, ellos venían por un camino de dificultades, pero alimento tenían. Lo que pasa es que ya el alimento ya no lo miraban como una provisión de parte de Dios. Y entonces comenzaron ellos a renegar, caer en rebeldía con Dios, con el hombre a quien Dios había puesto para que los dirigiera. Y lógicamente eso provocó el corazón de Dios. Dios se enojó contra ellos y les envió ese trato tan fuerte, porque si una serpiente mordía a un hebreo, este fulano seguro muerto. Entonces cuando el resto del pueblo reacciona y los protagonistas, porque siempre hay gente que está enfermando a otros, siempre hay gente. A veces los mismos líderes, se acerca a alguien ahí medio, y el líder, que es la ayuda de uno, acaba de darle en la cabeza al otro. Entonces, en vez de proporcionarle una palabra de ubicación, a veces lo pone contra las autoridades. Y entonces esta persona de manera ingenua actúa y las consecuencias van a venir. Entonces los hebreos murmuran, reniegan, se rebelan contra Dios y contra su siervo Moisés. Pero a eso llamémosle una mala administración de los desiertos, ¿verdad? Que el cristiano puede pasar. Una mala administración que va a llevar a que Dios se moleste, se incomode con nosotros y Dios actúe para enseñarnos. Pero mire qué fuerte la manera como le enseñó a este pueblo. Pero a raíz de esa enseñanza, ellos reaccionaron y en el siguiente verso creo que está verso 8. En el verso 8 del mismo capítulo dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios siempre trayendo una solución, Dios siempre dando una salida, porque aunque el pueblo estaba desanimado, decaído, pero Dios siempre tenía la respuesta, ¿verdad? Y de hecho Dios siempre la tiene, aunque nosotros no veamos una salida en los momentos de este tipo de ataques, pero aunque nosotros como seres humanos no veamos una salida, pero Dios siempre tiene una salida. De hecho, ya conocemos a Dios, de que Dios puede construir caminos donde los seres humanos no vemos caminos, no vemos que puede construirse un camino. Dios lo puede construir, ¿verdad? Como en el Mar Rojo, cuando el Señor le construyó un camino al pueblo de Israel, que pudo pasar en seco y ser librado de sus perseguidores. Yo creo, apóstol, de que una dificultad que tuvo el pueblo de Israel fue que venía saliendo de Egipto, como que no venía muy empapado de su fe, como que no venía muy lleno del Espíritu, sino que apenas venía saliendo de Egipto, no venían tan llenos del Espíritu, y cuando habían avanzado un buen tramo, pues se sintieron desanimados. Pero si usted lee el camino por donde ellos pasaron, este defecto fue bien popular. Por ejemplo, fíjese que si leemos 1 Corintios 10, digo así porque cualquiera puede justificarlo, ¿verdad?
Pero en 1 Corintios 10, ahí se enumera los descensos que tuvo el pueblo mientras caminaba. Entonces, es cierto que en el inicio, por desconocer, ¿verdad?, alguien puede actuar de manera contraria a la voluntad del Señor, pero en su inicio, ¿verdad? Pero imagínense que dice acá 1 Corintios 10. Primero dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Verso 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice: hay idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Creo que es lo que estamos ahorita leyendo. Sí. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, al inicio pues podemos comprender a los hebreos como algo normal, reacciones normales. Igual un cristiano, ¿no?, recién venido al Señor, como los ministros recién llamados a la labor ministerial, van a haber reacciones en ellos que normal se van a entender, pero ya cuando ya llevan sus 5, 10 años, 15 años de labor ministerial y siguen reflejando lo mismo, entonces tendríamos que hablar de áreas de conflicto. Áreas de conflicto. La gente que cada rato se anda rebelando por las cosas que le pasan. Sinceramente, tendríamos que hablar de esa manera. Hay áreas de conflicto que no lo dejan a uno desarrollar. Entonces, con los hebreos tendríamos que pensar que ellos tenían una tendencia, porque para que Egipto saliera el corazón de ellos no fue fácil, ¿no? Costó. ¿Se recuerda de alguna experiencia que ellos hayan pasado de eso? Sí, aún hasta la comida de Egipto extrañaban. Sí. Y muchas veces quisieron, mientras iban avanzando ya por el desierto, le expresaban a Moisés, su líder, que en Egipto se sentían mejor, de que estaban mejor, iban caminando por el desierto y todavía con ganas de regresar a Egipto, ¿verdad? Es fuerte. Entonces tiene que ver mucho la forma como se va a tratar esto, cómo se va a administrar esta situación, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque la verdad que el desánimo llega, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a someter al desánimo o le vamos a dar libertad al desánimo? ¿Vamos a alimentar aspectos para que el ánimo crezca, se desarrolle dentro de nosotros, o vamos a reprender todo desánimo, o vamos a ver las cosas de un punto de vista diferente? Porque cuando estamos pasando un proceso, ahí aprendemos mucho, ¿verdad? Pero a veces uno solo mira la dificultad, ¿verdad? Pero en el desierto se aprende a obedecer, en el desierto se aprende en la dificultad, en el desánimo se aprende muchas veces a oír a Dios, ¿verdad? Entonces depende de cómo administremos nosotros personalmente este tipo de situaciones. Lo que sí que tenemos que estar programados de que el desánimo
no viene de Dios. Y esto lo asentamos en esta mañana. El desánimo viene de parte del enemigo para hacernos caer, para hacernos retroceder. Y como decía alguien por ahí, a veces no solamente cae, por ejemplo, si es un ministro y se desanima y se cae y regresa atrás o se estanca, hay familias que detrás de él, que vienen viéndolo a él, que también van a caer en esta situación tan terrible. Lo mejor es entender de que el desánimo viene del enemigo y que por venir del enemigo, pues no tenemos que darle cabida en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que pelear contra el desánimo y empezar a clamar a Dios y buscarle el propósito, el porqué de las cosas. ¿Cómo no? Bueno, hay mucho que aprender en esto. El hermano José Aguirre dice que algo que usa Dios en la vida de hermano Aguirre para mantener el paso, es que Dios le trae a memoria de dónde lo sacó. Entonces yo creo que se puede echar mano de todo recurso que viene directamente de Dios. Se puede echar mano. El asunto es no dejarnos dirigir o influenciar por el desánimo, porque eso lo estamos mirando, es totalmente dañino, porque el plan del diablo es desanimar a un ministro, su familia. El plan del diablo es desanimarlos, porque desanimado el hombre que va al frente, ¿qué se espera del pueblo? Primero, ¿qué se espera de la familia? Luego, ¿qué se espera de la iglesia? En la iglesia pueden haber fugas de miembros porque ven que el pastor está desanimado y que no hace nada por levantarse. La familia va a retroceder también. Entonces es una cosa peligrosa, pues, que no nos conviene mantenernos en ese ataque. Decía el pastor Olvin de que algo que tenemos que tener claro es que el diablo, ¿verdad?, está trayendo desánimo en el corazón de los ministros, los líderes, pueblo en general y la familia que hay con cada persona de estas. Entonces, el diablo sinceramente está promoviendo el desánimo, el corazón. Le dice a la gente, le dice al ministro: mira cuánto has venido haciendo, mira, no se ve. No se ve resultados. Mira la gente con la que estás trabajando, el tiempo que le dedicas, y no hay respuesta de ello. Entonces afecta, porque uno mira, recibe. Digo recibe porque los efectos son muy claros, ¿no? Entonces ahí en esa circunstancia fácilmente el desánimo puede irse desarrollando, pero ahí es donde uno necesita estar muy activo en el llamado del Señor y ponerle tapadas, ¿verdad?, al desánimo, porque vaya, el ministro logra mantener su postura, pero se nos desanima la esposa. Sí, entonces se va debilitando también el ministro, ¿verdad? Por eso tenemos que estar bien guardados en las manos de Dios. Pero veo que a Moisés en gran manera supo administrar, hermano Daniel, estos ataques, porque aunque por momentos se ve que se debilitaba cuando el pueblo murmuraba, cuando el pueblo se quejaba, pero en gran parte se ve a Moisés manteniéndose ahí, a pesar de lo negativo que escuchaba del pueblo. Y eso es muy importante, que el líder, que el ministro de Dios, que el servidor de Dios se mantenga firme creyéndole al Señor, ¿verdad? Porque así los que están a su cargo, los que vienen viendo su servicio,
Entonces le ven su carácter, le ven su valentía, entonces lo siguen. ¿Qué tal que Moisés hubiera dicho, es cierto, esto de la cosa no está muy buena, mejor regresémonos? De todos modos no se me ha olvidado el camino de regreso a Egipto. Pero no, en gran parte se ve que Moisés supo administrar este tipo de situaciones y en gran parte fue de mucha bendición para el pueblo. De hecho hubo un momento que el Señor quiso dejar a un lado el proyecto que tenía con el pueblo de Israel y dijo de una vez, pues raeré de una vez por todas al ser humano. Y Moisés empezó a decirle al Señor, no lo hagas, ¿qué van a decir de ti los demás pueblos? Moisés en esa parte se ve bien paradito, hermano Daniel, se ve bien firme, se ve bien ubicado, aunque el pueblo estaba bien desanimado. Dios ya casi pensando pues en Israel, en hacer desaparecer al pueblo de Israel, a la humanidad, pero Moisés se mantuvo ante esa situación, se mantuvo bien, diría yo, supo manejarlo, aunque seguramente a solas le golpeaba las murmuraciones del pueblo, pero se mantuvo, y eso es lo que veo claro. Es muy importante que los servidores de Dios, que los ministros nos mantengamos, que peleemos en lo interno y que le creamos a Dios aunque la dificultad esté presente, como Job, ¿verdad? Job en el momento peor de sus calamidades, él dijo, él no tiraba la toalla, él estaba siempre creyéndole a Dios, y él llegó a decir, pero yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará, ¿verdad? No le desanimaron las enfermedades, los fracasos, las pérdidas que tuvo, ¿verdad? Yo creo que tuvo pretexto como para desanimarse de una manera bien fuerte, pero se mantuvo también su postura. Sí, hay que recalcar, muy bueno eso, y que vamos a dar un poquito de énfasis en esa parte. Vamos a dar un poquito de énfasis en la actitud, la postura del ministro ante esas circunstancias. Vamos a dar un poquito de énfasis en eso, pero hay que ver que el diablo no es absoluto. No hay que ver al diablo ejerciendo un protagonismo de iniciativa. No miremos al diablo como un personaje que puede hacer lo que quiera. Que hace lo que quiere, ¿verdad? No lo miremos así. Es cierto, él es el protagonista del desánimo, pero Dios está formando nuestro carácter como líder. Dios está probándonos si estamos con Él en las buenas y en las malas. Entonces, de alguna manera es un probatorio que Dios está empleando. Le permite al enemigo. Privaron a Job, como dijo el pastor Olvi, de disfrutar a sus hijos, que es lo más preciado para uno, los hijos. Lo privaron de seguir disfrutando a sus hijos. Lo privan de sus trabajaderos, de su ganado. Y para colmo de males, se le cansó la esposa de estar ayudándolo, apoyándolo, hasta llegar a decir, y todavía conservas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Entonces no fue fácil para este varón esa circunstancia. Pero cuando leemos al principio, Dios dice, porque el diablo le dijo, primero Dios dice, ¿cómo has visto a mi siervo Job? Un hombre intachable, un hombre temeroso, un hombre fiel. Dios diciéndole al diablo, Dios está viéndolo a usted.
Dios tiene un concepto de usted. Y se le está diciendo al diablo, en la cara del diablo, Dios que lo dice, ¿quién es usted para él? Entonces el diablo le argumenta a Dios, le dice, sí, dice, él es así contigo porque sus hijos, ahí están todos, están bien, su ganado, no le falta nada, ¿sí? ¿Cómo no se va a mantener? Entonces le dijo el diablo, quítale lo que tiene y vas a ver, si no murmura, blasfema en tu misma presencia. Entonces Dios comienza a soltar, comienza Dios a permitir. Entonces viene el diablo pareciendo autónomo, haciendo lo que a él le parece correcto, apareciendo ahí como protagonista, el único, el que está haciendo. Y dice la Biblia que se volvieron a presentar. Y Dios le dijo, en la mera carita del diablo le dijo, ¿ya vistes? Mire qué bonito, ¿verdad? Que como ministros de Dios, como hijos de Dios, nos mantengamos siempre del lado de Dios, para que el diablo le restriegue en la cara, Dios le restriegue al diablo en la cara las mentiras que él trae contra nosotros. Que Dios puede decirle, ya vistes que aún quitándole todo lo que me dijiste, Job se mantiene, Job sigue fiel. Ay, cómo no, le dice. Si él está sano, él no tiene ningún problema. Entonces le insinuó el diablo que lo enferme. Entonces Dios le da permiso. Dios le da permiso al diablo. Entonces viene y le pone una tremenda comezón, una sarna, dice desde la cabeza hasta la planta de los pies. No era fácil. Pero con todo eso no pecó Job, dice, ¿verdad? Entonces el siervo Olvin hablaba de Moisés. Moisés sufrió rechazo de los hebreos desde el inicio. Desde el inicio no tenía la aceptación. Entonces a todos los ministros del Señor, esforcémonos. Algo que usted debe de hacer, que aunque no tenga deseo de invocar el nombre del Señor, hágalo. Aunque no tenga deseo de escudriñar la palabra, siempre escudriñela. No tiene deseo de predicar, predique, porque el desánimo de eso se trata, que no haga lo que uno debe de hacer. Usted sobrepóngase en el nombre de Jesús, haciendo todo lo que Dios quiere que se haga. Cuídese de no amargar su alma contra el pueblo, que de alguna manera está siendo utilizado para formar en usted, ministro, un carácter, para formar en usted, esposa de ministro, un carácter para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces, mantengamos nuestra postura, procuremos estar mirando siempre la provisión de Dios en medio de esas circunstancias críticas. Entonces, ya para darle un tiempito más al hermano Olvin para que vaya él ya cerrando, vamos a terminar antes de la hora por algunas cosas que vamos a hacer. Algo breve ahí, la conclusión. Sí, quisiera comentarles también, compartir con ustedes lo que menciona Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, hablando de postura, ¿verdad? Sí. Dice, versículo 17 y 18, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, es muy importante, yo creo que a Dios le satisface, ¿verdad?, ver hijos suyos, siervos suyos, que mantienen una postura, que mantienen un carácter,
que no se debilitan en fe por nada, por situación, ni por ataque, sino que se mantienen. Yo creo que oír Dios a sus siervos hablar, como dijo en su momento el apóstol Pablo, nada me separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nada me podrá separar del amor de Dios. Yo creo que esas posturas, yo creo que provocan satisfacción en el corazón de Dios, porque puede ser cierta la causa por la que vino el desánimo, pero realmente Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que podamos sobreponernos a aquellas circunstancias que a veces son justificadas, las causas del desánimo, y a veces son injustificadas, pero por ninguna causa nosotros deberíamos de desanimarnos, sino que más bien con la misma ayuda de este Dios que nos ha llamado, que nos tiene caminando en su camino, con la misma ayuda de Él, mantenernos creyendo en fe, no dudando delante del Señor. Eso es muy importante. Cómo no, muy acertado, ¿verdad? Las palabras como para fundamentar nuestra postura. El desánimo, como dice hermano Iscoa, ¿verdad? Algunas veces es provocado. Por ejemplo, los ministros podemos provocar un desánimo, como también un miembro de una congregación. Podemos provocarlo cuando nos descuidamos en nuestros deberes espirituales. Pero si estando activos, por ejemplo, miren, Elías venía de hacer hazañas tras hazañas en el nombre del Señor. ¿Y qué le dañó a Elías? El mensaje de Jezabel lo doblegó. Entonces, en lo que cabe en nosotros, procuremos no dar lugar al desánimo, teniendo altares, teniendo esa comunión con nuestro Dios, aplicando las palabras del apóstol Pablo en nuestro diario vivir. Procuremos que no sea porque cuando alguien deja de orar, le pega eso. Alguien deja su vida devocional, le pega eso. Pero también el desánimo viene, aunque usted ande volando, aunque esté en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo en su momento dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esas dificultades, Él manteniendo la palabra que Dios quería. Bueno, gracias a todos los que han estado muy pendientes del programa, y cuidémonos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, esforcémonos por honrar el corazón de Dios siempre, cuidar de la familia, porque un ministro con la familia desanimada es una gran amenaza para el ministro. Entonces, cuidémonos, cuidemos la familia y sigamos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Para concluir ya, tenemos ahí nomás como anuncio, hoy inicia el campamento de nuestra juventud a nivel nacional, la zona de Occidente, zona Centro y zona aquí Atlántica. Aquí en el sector va a ser en el campamento Elín, en la comunidad de Silín, pertenece a Trujillo. Entonces toda la juventud, Nuevo Pacto y aquellos jóvenes necesitados que quieran oír palabra de Dios, amigos, están invitados. Y si algún joven de alguna congregación quisiera ir, solamente pídale permiso a su pastor para que vaya a llenarse
de la bendita presencia del Señor. Hable con su pastor, no se vaya haciendo más, aunque tenga amigos en la misión Nuevo Pacto, pero hay que usar el orden. Hable con su pastor, pídele permiso y consérvese dentro de ese lineamiento y Dios lo va a bendecir. En la zona centro, ¿dónde va a ser él? Va a ser en San José de Comayagua. En San José de Comayagua, zona centro, en occidente. Sí, en Copán, En Santa Copán. Rosa. Allí va a ser hoy, gracias. ¿Ah? ¿El campamento dónde va a ser? Sí, está anunciado para allí, para Santa Rosa de Copán. Bueno, posible lo hayan movido a Gracias al Empire. El asunto es que la Juventud Nuevo Pacto, desde a partir de ahora, inicia su primer servicio a Dios, glorificando el nombre santo de nuestro Dios. Así de que un saludo muy especial para todos los que se conectaron a través de Facebook, como también a todas las personas que a través de su canal de televisión estuvieron con nosotros. Palabra final, hermano Alvin. Muchas gracias, apóstol, muchas gracias por la invitación. Ha sido un tiempo especial. Yo sé que ha sido de mucha bendición, de mucha edificación para mi vida y para todos, seguramente para todos los que han estado viendo la programación. De mi parte, que el Señor les bendiga. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por su atención y será hasta en una próxima visita. Escucha, Señor, mi oración.